Cuando rechazamos la perfecta voluntad del Señor, sufrimos innecesariamente. Un pensamiento bastante sencillo, pero importante. Dios creó el universo y nos enseña algo sobre su naturaleza y voluntad, de que la tierra inicialmente estaba sin forma y vacía. El universo estaba vacío, pero luego lo formó y lo llenó. Él creó el orden. Ese orden implica función y propósito. Él dio un ritmo para el universo y esta tierra. Ese es el orden. Creó al hombre y al matrimonio con orden, un diseño, una función y un propósito. Y si Dios lo permite, pronto haremos un estudio de matrimonio. Pero el orden de Dios es bueno y trae paz al hombre. Cuando ignoramos el orden de Dios, sobreviene el caos. Siempre podemos avanzar hacia el orden o hacia el desorden. Avanzamos hacia el orden cuando aceptamos la intención, propósito y voluntad de Dios. Avanzamos hacia el desorden cuando ignoramos su intención, propósito y voluntad. En la vida de Jonás, vemos a un hombre que se rebeló contra la intención, el propósito y la voluntad del Señor. El resultado fue un sufrimiento innecesario. En su historia, las cosas se vuelven cada vez más caóticas hasta que avanza nuevamente hacia el Señor y su orden, su autoridad, su propósito y su voluntad. Como creyentes en Cristo, somos tan tentados como el mundo perdido a vivir de acuerdo con nuestras propias intenciones, propósitos y voluntad. Es fácil para nosotros rechazar el orden y de hecho avanzar hacia el desorden, ignorando el diseño y la voluntad del Señor. Todo lo que nos dice es para nuestro bien supremo. Cuando ignoramos su palabra, Él todavía obra todas las cosas para que cooperan juntos para nuestro bien, pero podemos dejar de experimentar su voluntad directiva, que es buena, aceptable y perfecta. Su voluntad no es siempre fácil. De hecho, solo podemos caminar en su voluntad por la fe en Jesucristo, confiando activamente en Él para todas nuestras necesidades, tanto temporales, materiales y espirituales. Y tenemos que decidir ser fortalecidos por su gracia, que es completamente suficiente. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. ¿Dónde podemos encontrar el libro de Jonás? Bueno, es parte de lo que llamamos los profetas menores, no porque sean menores de edad. Los profetas mayores incluyen a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que también fue escrita por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores incluyen a Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, tú dices, ¿cómo puedo encontrar Jonás? Algunos ya han encontrado, pero por si acaso, porque algunos están luchando. Entonces, lo que yo recomiendo es, coge tu Biblia y abre en la mitad. Cuando abre en la mitad, estás en Salmos. De los Salmos, busca primero los profetas mayores. Cuando ya veas Isaías, Jeremías, ya sabes que estás cerca. Entonces, cuidado, porque puedes pasar rápidamente a los profetas menores. Pero si llegas, por ejemplo, ahí yo abría un poquito más y estaba todavía en Ezequiel. Es porque hay
son muy largos los libros de los profetas mayores. Poquito más y ya estás con los profetas menores. Pero cuidado si no llegas a Mateo, ¿ya? Y entonces buscas un poco más y ahí vas a encontrar Jonás. Bueno. Ahora, si has encontrado Jonás, leemos el versículo 1. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. ¿Quién era Jonás? Aquí solamente nos dice el hijo de Amitai. Jonás fue un profeta que predijo la restauración de las fronteras de Israel en los días del rey Jeroboam. Podemos leer sobre esa profecía en 2 de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 27. Aquí dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. Porque el Señor había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga, pues no había siervo ni libre, ni nadie que ayudara a Israel. El Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel debajo del cielo, y lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Jonás fue un profeta durante el reinado de un malvado rey de Israel. Dice en versículo 23 o 24, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Tenemos que recordar que Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, que conservó el nombre Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. El reino fue dividido durante el reinado de Roboam, nieto de David. En el reino del sur hubo algunos reyes justos como Ezequías o Josías, pero los reyes del norte fueron todos malvados, lamentablemente. A pesar de que el rey de Israel era malvado, el Señor tuvo misericordia de Israel por lo mucho que sufría el pueblo. Dice, porque el Señor había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga. Aunque el gobernante era malvado, el Señor lo usó para liberar a la nación de sus enemigos. Dice en el versículo 27, y lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Interesante, ¿no? El Señor incluso puede ocupar un gobernante malvado para bendecir a un pueblo. Algo para nosotros recordar, ¿ya? Especialmente en nuestras oraciones. Y Jonás fue el profeta que recibió ese mensaje de que Dios iba a ocupar incluso hasta este mal rey, pero para defender y bendecir al país. Pero tenemos que preguntar, ¿cuál es un profeta? Bueno, un profeta era alguien que recibía revelación visible o audible directamente del Señor en forma de visiones, sueños, la voz de Dios o manifestaciones visibles de Dios. El libro de Jonás nos habla de otra ocasión en la que Jonás, como profeta, recibió revelación directa del Señor. Él recibió revelación directa. ¿Y cómo era esta revelación directa? Aquí dice, la palabra del Señor vino a Jonás. ¿Cuál es la palabra del Señor? Bueno, la palabra del Señor es Jesucristo.
Eso es algo que si buscamos todas las veces que habla de la palabra del Señor, encontramos que muchas veces en el Antiguo Testamento, especialmente desde la primera ocurrencia de este título en Génesis capítulo 15, en la aparición de Dios ante Abraham, la palabra del Señor es el Señor mismo. De hecho, es un título para lo que emane del Señor, lo que sale del Señor, pero que es el Señor mismo. Lo mismo como nosotros decimos que el hombre tiene, o de que la palabra del hombre tiene el mismo valor que el hombre. Algo así, hay un dicho. Entonces, de esta manera, la palabra del Señor realmente, y vemos en Génesis capítulo 15, fue visible en esta apariencia del Señor ante Abraham. Entonces, desde entonces hay algunas ocasiones cuando tenemos la palabra del Señor siendo la manifestación visible del Señor. Y esa es la base de lo que dice Juan en Juan 1:1. 800 años después, el apóstol Juan escribió diciendo: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En griego es palabra, no es verbo. Yo sé que hay una tradición en español de ocupar una palabra masculino para hacer referencia a la persona de Jesucristo. Esta es la razón que eligieron poner verbo en vez de palabra. Pero realmente es solamente la palabra logos y significa palabra. Entonces, en el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Está hablando de la misma palabra del Señor que se apareció ante los patriarcas y profetas en el Antiguo Testamento. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Siempre tengo la Reina Valera en mi mente. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El verbo que es Dios es la palabra del Señor que se apareció a los patriarcas y profetas como Jonás. En versículo 14 de Juan 1 dice: el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él siempre existió, compartiendo con el Padre y el Espíritu un amor perfecto y una gloria inimaginable. Luego entró en el tiempo. Se hizo hombre y mostró la gloria de Dios, no la esencia de Dios en toda su infinidad y trascendencia. Porque esto sería imposible para el hombre ver y sobrevivir. Pero ¿qué mostró? ¿Qué gloria de Dios demostró Jesús que vieron los discípulos? Fue su carácter. Fueron sus atributos que incluso podrían ver los discípulos. Su gracia inmerecida, parte de su carácter, su veracidad inmutable. Él siempre no solamente habla la verdad, pero Él es la verdad. Y toda la verdad está ligada a la realidad que realmente fue formada por Dios. Dios es el creador del universo. Y Dios también es amor sacrificial. Y los discípulos vieron esto encarnado en la persona de Jesucristo. Se apareció al profeta Jonás más de 700 años antes de la encarnación de que está hablando de Juan. Pero ¿qué le dijo a Jonás? Levántate. Entonces recuerdan, es Jesucristo hablando con Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El Señor le dijo a Jonás que hiciera 3 cosas. Levántate, ve a Nínive y proclama contra ella. Bueno, ¿qué sabemos acerca de Nínive? La ciudad de Nínive fue fundada por Nimrod después de la dispersión en Babel. Entonces, el líder de
gran rebelión en contra de Dios, fue el fundador de aquella ciudad. Fue el primer lugar donde él llegó después de la dispersión de Babel, era Asiria. Y él fundó Nínive. Nínive era la ciudad capital de los asirios. Los asirios eran enemigos opresivos de Israel, quienes les obligaban a pagar dinero. Los asirios y su capital Nínive eran famosos por su violencia. Nínive era la ciudad más poderosa del mundo en tiempos de Jonás. Gran enemigos de Israel. ¿Y cómo respondió Jonás al mandato de Dios? Dios le dice, levántate, ve a Nínive y proclama contra ella. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis. Dios le dijo a Jonás que hiciera 3 cosas. ¿Y cuántos de ellos hizo? 1. Listo, Señor, levantó. Pero para huir. ¿De qué estaba tratando de alejarse Jonás? Lejos de la presencia del Señor. Jonás intentó alejarse de la presencia del Señor. ¿Es posible escapar de la presencia del Señor? No es posible escapar de la presencia del Señor. Él es omnipresente, lo que significa que está presente en todas partes al mismo tiempo. Omni es todas y presente. Él está presente en todo lugar. Salmo 139, 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. La omnisciencia y omnipresencia de Dios debería ser a la vez reconfortante y convincente. Por un lado, Él siempre está contigo. Y por otro lado, también está presente para observar tus momentos más egoístas y autocentrados. La omnipresencia no significa que Dios o que todas las cosas sean Dios. Tampoco significa que Dios habita en todas las cosas. Dios no está restringido geográficamente a ninguna localidad, pero es distinto de su creación. El ejemplo es esto. Dios está presente en el mismo espacio que un árbol, pero el árbol no es Dios y Él no habita el árbol. ¿Sí me entienden? Él no está limitado por ningún espacio. Pero no significa que Él personalmente habita el objeto solamente porque Él esté presente. Tampoco significa que Dios esté siempre a nuestro favor en el sentido de respaldar nuestras acciones, solo porque está presente. La idea de que Dios está con nosotros o con alguien a menudo se refiere a que esa persona tiene una relación activa y rendida con Él, no simplemente que esté en la misma localidad, como cuando el Señor dijo que estaba con Gedeón. No estaba diciendo que simplemente era omnipresente, esto es obvio. Estaba diciendo que Gedeón realmente tuvo una relación activa personal con el Señor y que el Señor pudo ocuparlo como un instrumento para sus propósitos. Sin embargo, la palabra de Dios revela que Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Quiero tomar un momento para preguntar cuáles son los otros atributos de Dios. Estos son solamente algunos: soberanía, rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnisciencia,
Omnipotencia, omnisciencia significa que Él sabe todo. Omnipotencia, Él tiene todo poder. Omnipresencia, Él está presente en todo lugar a la vez. Inmutabilidad significa que Él no cambia. Y veracidad, Él es completamente verdadero. Cuando yo estaba en la escuela dominical, a los 10 años nos hizo memorizar esta lista de atributos de Dios. Aunque en un estudio teológico hay muchísimos más atributos de Dios. Pero ¿cuál es el carácter de Dios? Es otra pregunta. Dios es compasivo. Dios es fiel. Y Dios es bueno. Dios es bueno. La infinidad y trascendencia de estos atributos se puede expresar en la palabra santo. Santo. En sí mismo, santo significa apartado. Es el raíz de esta palabra, la raíz de esta palabra es apartado. Pero conlleva el sentido de único y en contextos morales sin pecado. Pero realmente la proclamación del hueste celestial de que Dios es santo, 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 enfatiza que Dios es completamente distinto y diferente que todos los demás seres, que Dios es infinito en sus atributos. Aunque podemos reflejar algunos de estos como justicia y amor, pero no se puede decir del hombre que es justicia o amor, pero puede decir de Dios, porque Él es santo. Que Dios sea santo significa que es perfecto, moralmente puro, sin pecado, único y apartado de su creación. Pero entonces, ¿cómo huyó Jonás? Vemos, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. A nosotros Jonás nos parece un loco, ¿no es cierto? Se sube a un barco y va en dirección totalmente opuesta a donde el Señor le dijo que fuera. Aquí podemos ver que el Señor le dijo, mejor que de Israel que vaya a Nínive. Y más bien él dijo, no, yo me voy a Tarsis. Así fue su plan. ¿Ya? Jonás voluntariamente desobedeció al Señor. Plenamente consciente de la voluntad del Señor. Y hizo lo opuesto. ¿Qué motivó a Jonás a desobedecer al Señor? Más tarde Jonás le explicó. En Jonás 4:2, y oró al Señor, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? ¿Qué dijo? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. El carácter de Dios. Lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Jonás supuso que si predicaba la inminente destrucción de Nínive, el pueblo se arrepentiría y el Señor les mostraría misericordia. Y él no quería eso. Y uno pregunta, ¿pero por qué Jonás no quería misericordia para los ninivitas? ¿Por qué no quiso que se arrepintiera? Jonás no quería misericordia para los ninivitas porque amaba a su nación más que al Señor. Como los asirios eran enemigos de Israel, Jonás quería que fueran destruidos. Esperaba que si no entregaba el mensaje del Señor, no se arrepentirían y el Señor los destruiría. Confió en su propia sabiduría en lugar del Señor, lo cual es totalmente opuesto a lo que la palabra de Dios nos instruye. Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarse en el propio entendimiento van de la mano. Jonás amaba tanto a su pueblo que no confiaba en la voluntad y el plan del Señor para ellos. Ese es un hombre que conoció bien al Señor, probablemente cara a cara. Y sin embargo, él tuvo un amor por su pueblo que era tan fuerte que tomó decisiones que realmente al final no fueron lo mejor para su pueblo. Como amaba a su pueblo más que al Señor, su enfoque, su esperanza y fe se trasladaron del Señor a sus propias ideas. Espero que vean cómo puede el corazón humano alejarse del Señor sin darse cuenta. Como resultado, la forma en que se relacionaba con los demás también se distorsionó. Entonces, toma en cuenta, él comenzó un profeta de Dios en comunión con Dios, sirviendo al Señor, incluso anunciando muy buenas nuevas a su pueblo, ¿ya? Pero estaba muy animado por la obra de Dios a beneficio de su pueblo. Cuando vio una amenaza a su pueblo, más bien ya se reveló lo que estaba pasando en su corazón, porque su amor por su pueblo fue más fuerte que su amor por su Dios. Y por esta razón, ya distorsionó su perspectiva de todos, de su pueblo, de los enemigos de su pueblo y de su Dios, hasta que pensó que pudo huir de él. Pero hermanos, ¿alguna vez nos pasa lo mismo? Porque cuando ya no estás enfocado en el Señor, lo que pasa es tus propias ideas ya levantan un nivel más alto que las Escrituras. Y esto es lo que le pasó a él. Ahora toda su esperanza fue en su plan, el gran plan de Jonás, escapar de Dios y ver a los enemigos de Israel destruidos y tal vez después arrepentir y volver. Y como vamos a ver, llegó un punto en que estaba dispuesto a morir antes que arrepentir porque estaba tan endurecido. Pero hermanos, sí, esto nos pasa a nosotros. Hay todo tipo de cosas que podemos anteponer al Señor en nuestras prioridades. Podríamos amar a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra reputación o cualquier otra cosa más que al Señor. Cuando hacemos eso, nuestro énfasis pasa del Señor a nosotros mismos. Y cuando nos centramos en nosotros mismos, ya no buscamos los mejores intereses de los demás, sino que interactuamos egoístamente, es decir, con autocentración, con los demás, según nuestros propios estándares del bien. Y ahora no es el estándar de la palabra, es el estándar de nosotros. Y todo se distorsiona. Se toma cuenta, ya está yendo desde orden al caos, desde el orden al desorden. A Jonás no le importaba lo que era mejor para Nínive, en teoría porque estaba preocupado por Israel. Pero en realidad, desobedecer al Señor no era lo mejor para Israel. Hermanos, poner los valores, perspectivas o deseos de tu familia, de tu comunidad o de tu pueblo por encima del Señor no es lo mejor para tu familia, tu comunidad o por tu pueblo. Lo mejor para ellos siempre es que pones al Señor primero. Siempre. En el comienzo sí puede haber algunos problemas, ¿ya? Puede ser incluso hasta una persecución por parte de tu familia, tu comunidad o de tu pueblo. Pero al final, tu fidelidad espiritual, como dijo el hermano en la introducción del culto, es como una luz que brilla en la oscuridad. No queremos tapar esa luz, queremos dejar que brilla para que todos vean algo diferente.
y para que ellos se acerquen a la luz y sean salvos por la fe en Jesucristo. Y para los creyentes errados y confundidos y carnales también, al ver esa misma luz, pueden tener una visión por lo que realmente es la vida espiritual. Pueden también arrepentirse, confesar su rebelión. Ellos pueden tener un cambio de perspectiva y de vida y pueden seguir al Señor también por fe. Jonás no sabía mejor que el Señor cómo bendecir a Israel. Y nosotros tampoco. No sabemos mejor que el Señor cómo bendecir a nuestras familias, nuestra comunidad o nuestro pueblo. Jonás no sabía mejor que el Señor y nosotros tampoco. Jonás pasaba del orden al desorden, de la función y el diseño de Dios al suyo propio, lo que llevó al caos. ¿Alguna vez desobedecemos al Señor? Sí, si somos honestos. ¿Cuál es una de las principales razones por las que desobedecemos al Señor? Te voy a dar una razón. Escuchamos y creemos en alguien o algo más que el Señor. Este fue el problema de la humanidad desde el principio. Leemos en Génesis 3, 1 al 5. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, sabemos que la serpiente fue poseída por Satanás. Entonces Satanás ahora a través de la serpiente está hablando con la mujer, Eva. ¿Con qué Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Interesante. Él hizo una pregunta que implicaba algo falso. Él implicaba que Dios estaba reteniendo algo bueno de Adán y Eva. ¿Ya? No comerán de ningún árbol del huerto. Y ella inocentemente le contestó diciendo, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Ella respondió con la verdad, pero añadió algo que Dios no dijo. Añadió, ni lo tocarán. ¿Ya? Ni lo tocarán. Y esto sugiere que una de dos cosas. Uno, tal vez Adán no había podido comunicar adecuadamente las palabras de Dios. Porque sabemos en Génesis capítulo 2 que Dios dijo directamente al hombre esta advertencia. Entonces hay una posibilidad que Dios no lo dijo directamente a Eva, sino Adán compartió lo que dijo el Señor. Tal vez Adán mismo agregó este detalle. O tal vez la otra posibilidad es que ella no había aprendido adecuadamente lo que dijo Dios o lo que le enseñó Adán. De todos modos, si fuera la falla en la enseñanza o en el aprendizaje, porque recuerdan, puede ser cualquiera de las dos cosas. A veces nosotros no escuchamos con la intención para aprender y con el propósito de aplicar. Hace toda la diferencia, hermanos. Pero Satanás se aprovechó de la ignorancia de Eva. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe, entonces él simplemente ahora contradice a Dios. Primero, él hizo una sugerencia, ¿ya? O una implicación de algo acerca de Dios. Ahora él directamente solamente contradice a Dios. Ciertamente no morirán. ¿Ya? Pues Dios sabe que en el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces mezcló la verdad con una mentira. Es la verdad que sus ojos se abrirían y tendrían un conocimiento del bien y del mal. Pero la cosa es que ellos ya tenían un conocimiento del bien. Vivían en un huerto perfecto. No tenían pecado. Tenían comunión personalmente con el Creador del universo. Estaban en paraíso, pues. El único conocimiento que iba a ser agregado fue el mal. Con el pecado. La otra cosa es que él hizo una mentira diciendo que serían como Dios. Esto fue el deseo original de Satanás en su rebelión contra Dios.
¿Y qué pasó cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría? Tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. La mujer no creyó lo que dijo Dios y más bien creyó lo que dijo Satanás. A diferencia de la mujer, el hombre no fue engañado, pero pecó voluntariamente contra el Señor. Pero igual, aunque no fue engañado, él no confió en el Señor cuando lo desobedeció. Ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas de las que queremos huir? Huimos de ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Huimos de la responsabilidad. Huimos de los cambios de circunstancias de nuestras vidas. Queremos algo que siente seguro en nuestras vidas. No nos gustan los cambios. Huimos del crecimiento personal, porque crecimiento muchas veces es doloroso. Y huimos de cosas que están fuera de nuestra zona de confort. Satanás nos dice que estas cosas arruinarán nuestras vidas. ¿Ya? Nos dice que son lo peor para nosotros y los demás. Sin embargo, Satanás nunca cumple sus promesas y en cambio el Señor siempre es justificado y siempre cumple sus promesas. Entonces no debíamos hacerle caso a Satanás ni en nuestro propio corazón, sino solamente al Señor y a su palabra. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Romanos 12, 1 y 2 dicen: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, todo lo que previamente ya había escrito en Romanos capítulos 1 al 11, viendo a la salvación, la justificación por la fe en Jesucristo, la garantía de que nosotros nunca podremos ser separados de Él y su fidelidad hacia su pueblo Israel. A base de todo esto, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué es la respuesta lógica de los hijos de Dios salvados por la fe en Jesús? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es la única respuesta lógica. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Mira, hermanos, si tú tienes una perspectiva bíblica, es la verdad que probablemente va a ser lo opuesto de lo que piensa el mundo. Sí, te van a ver raro, como saben decir. Van a pensar que tú eres algo diferente. ¡Qué bueno! Así es ser luz. Es muy diferente que la oscuridad. ¿Ya? Pero el propósito no es para verles mal tampoco a los demás, sino para darles un conocimiento de cómo es Dios y de tener la oportunidad de presentarles personalmente a Jesucristo para que ellos también crean en Jesucristo, para que sean ellos también luz. Entonces no se adapten a este mundo, sino transfórmense. En el griego es sed transformados, ¿ya? Permite que otro te transforme, pero toma la decisión mediante la renovación de su mente, un cambio de mente. Perspectivas nuevas, constantemente siendo transformado y cambiado mediante la renovación de su mente para que verifiquen, pon de prueba cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Pon a prueba la voluntad de Dios, verás que es buena, aceptable y perfecta. Si tienes duda, pruébalo. Y no lo olvides. La voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Salmo 18:30 dice: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor, como refinada, ¿ya? En un horno. Él es escudo a todos los que a Él se acogen, ¿ya? En Salmo
18:30, ¿qué palabra describe el camino de Dios? ¿El camino de Dios? Perfecto. Perfecto. Isaías 55, 8 y 9 dicen, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. El Creador es superior a aquellos a quienes creyó. Tiene sentido que su voluntad sea lo mejor. ¿Qué pasó con Jonás? Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Bueno, ¿cuáles son algunos de los resultados? Ustedes dicen, si solamente estudiamos 4 versículos a la vez, habrá una serie muy larga de la vida de Jonás. Sí, pero vamos más rápidamente en los siguientes estudios. ¿Cuáles son algunos de los resultados de desobedecer al Señor? Cuando desobedecemos al Señor, perdemos la comunión con Él y con otros creyentes. La desobediencia de Jonás resultó en la pérdida de su comunión con el Señor. Se ve literalmente, él está huyendo de la presencia del Señor. Obviamente no está en comunión. 1 de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En este contexto de las tinieblas es cualquier cosa que no está de acuerdo con los estándares o con el carácter de Dios. Esto entonces es pecado. Si decimos que tenemos comunión, pero estamos en pecado, estamos mintiendo y no estamos poniendo en práctica la verdad. ¿Ya? Probablemente Jonás habló con Jesucristo cara a cara, o por lo menos escuchó su voz. Tenía una relación especial con el Señor, pero voluntariamente rompió su comunión con Él. Jonás incluso intentó escapar de la presencia del Señor. Y este es el resultado natural del pecado. Toma cuenta. Vemos el mismo resultado del primer pecado de la humanidad. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, primero cubrieron su desnudez y luego se escondieron del Señor. ¿Se ve? Se rompe la comunión. Y ya hay una separación de esta comunión, incluso con ya acciones en general de alejarse del Señor. Pero, ¿cuál solución nos da la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El pecado no puede sacarnos de la familia de Dios, pero puede hacernos perder el compañerismo. Cuando confesamos nuestros pecados, el Padre es fiel para perdonarnos paternalmente, como un papá, no como un juez. Porque supone en este versículo que ya has sido perdonado judicialmente ante Dios como juez en el momento que pusiste tu fe en Jesucristo. Entonces, podemos ver la vida espiritual, que comienza por la fe en Jesucristo. En este momento somos justificados, declarados justos ante Dios. Y en este momento, por la fe en Jesús, entramos en la familia de Dios. Y de esta familia, según la palabra de Dios, jamás podemos salir. Es imposible, ¿ya? Pero en la familia de Dios, Dios desea que tengamos comunión con Él. Y cuando pecamos, perdemos comunión. Así podemos experimentar la misma miseria que el apóstol Pablo experimentó cuando estaba intentando por su propia fuerza de solamente vencer el pecado. En vez de
depender del Señor y el poder de su Espíritu. Todavía la vida espiritual sí involucra esfuerzo, pero no sin una dependencia activa en el Señor. Si tú estás solamente ocupando el poder de tu fuerza para vencer al pecado, vas a fracasar. Pero si más bien estás rendido al Señor, dependes de Él y estás andando por fe, lleno del Espíritu, controlado por el Espíritu, entonces cuando vivimos por fe, su palabra renueva nuestra mente y nos empodera para andar por fe. Pero ¿qué pasa si pecas? ¿Ya? Tú caes en el pecado. Entonces, al confesar puedes volver a la comunión con el Señor. Este es algo muy básico, muy importante para nosotros de entender en nuestra relación con el Señor. Cuando desobedecemos al Señor, es posible que también suframos los resultados naturales de las malas decisiones. Gálatas 6:7 dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es un principio en general, ¿ya? Hay muchas malas decisiones que nosotros sembramos y cosechamos resultados. No es karma, es solamente porque Dios ha creado al mundo todavía con algún orden. Es porque muchas veces simplemente la palabra de Dios, especialmente si lees los proverbios, verás que hay principios tan básicos acerca de la vida que cuando ignoramos, sufrimos. ¿Ya? Y mucho de lo que vemos en los proverbios incluso son solamente observaciones. Muy malas decisiones, muy malos resultados. ¿Ya? Y es una razón, especialmente los jóvenes, de leer los proverbios solamente para aprender algunos principios básicos acerca de la vida, para evitar problemas que no son necesarios para experimentar. Cuando desobedecemos al Señor, también podemos sufrir disciplina o corrección divina. El propósito de la disciplina divina es dirigir al creyente a la restauración de la comunión. El propósito no es para infligir dolor. Esto no es el propósito de la disciplina. Es la verdad que la disciplina puede ser dolorosa, pero el propósito es de dirigirnos hacia restauración de la comunión. Y para producir la santidad. Hebreos 12, 11 al 13 dicen, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Sí o no? Como de hijos, ¿cuántos de ustedes estaban tan felices cuando papá dijo, te tendré que castigar? Oh, qué bueno. ¿Cuándo? No, ya lloran de antemano. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, ejercitados, entrenados, porque esta palabra disciplina no necesariamente significa solamente como un castigo, también significa entrenamiento, ¿ya? Entonces son circunstancias que pueden enseñarnos mejor cómo volver al Señor y depender mejor de Él. Pero el propósito principal es de volver a comunión. Pero ya en comunión, el propósito es para realmente fortalecer nuestro andar con el Señor. Después les da fruto apacible de justicia. Dios quiere producir justicia en nuestras vidas. Entonces Él permite cosas en nuestras vidas que van a producir una transformación espiritual. El Señor, sabiendo que podemos en estas circunstancias tomarnos cuenta de nuestra necesidad del Señor y su poder, y ya en comunión con Él, andar por fe, empoderados por su Espíritu. Y su Espíritu nos transformará. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaqueen. Entonces, si tú has caído en algún pecado, levántate, ¿ya? Levántate. Y se hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte,
sino que se sane. ¿Ya? Muchas veces me gusta poner el video de una mujer, en este momento no recuerdo su nombre, pero que estaba corriendo una carrera y se cayó en la primera vuelta y todavía le faltaba una vuelta más o 2 vueltas más. Y ella se levanta y corre y gana la carrera después de caerse. Y algún día voy a volver a poner este video para los que tal vez no lo han visto. Pero este es lo que desea el Señor para nosotros. Cuando desobedecemos al Señor, también podemos perder recompensas eternas. Debido al pecado continuo, y sin arrepentimiento, muchos creyentes perderán sus recompensas. 1 Corintios 3, 12 al 15 revela esta verdad y pueden buscar este versículo en casa y leer el versículo en detalle. Hermanos, ir al cielo no es una recompensa. ¿Ya? Ir al cielo no es una recompensa. Es un regalo de la gracia de Dios. ¿Ya? Pero en el tribunal de Cristo, y recuerden, el tribunal de Cristo ocurre en el cielo. Este juicio está en el cielo, pues. ¿Ya? Sin embargo, Dios dará recompensas a los creyentes fieles que vivieron por el poder de su Espíritu y permanecieron en Cristo. No solamente es un tema de hacer buenas obras, es un tema de hacer buenas obras empoderadas y guiadas por el Espíritu. Si tú haces cualquier obra buena por tu poder, esto no cuenta en el tribunal de Cristo. ¿Ya? Sin embargo, la raíz del problema es cómo se relaciona el creyente con el Señor. Si amamos y dejamos que su palabra nos transforme a través del ministerio de su Espíritu, entonces lo amaremos más que a nadie. Y eso se manifestará en una sumisión voluntaria a su voluntad y plan, incluso si pensamos que será desagradable. Tal vez tú vas a decir, Señor, no quiero, pero yo sé tu voluntad, lo haré por fe. ¿Ya? Pero al poner a prueba la voluntad de Dios, tú dices, es lo mejor, es lo mejor. Luego, al probar su voluntad, descubrimos que es buena, aceptable y perfecta. Si no estás preparado, una pregunta importante para nosotros. Entonces, ¿por qué deberíamos confiar en la voluntad del Señor? Y no tenemos tiempo para repasar el Evangelio esta mañana, porque ya hemos ocupado todo el tiempo. Pero ustedes saben que hemos sido salvados por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo pagó todo en la cruz. No había ninguna manera de salvarnos por nuestras propias obras. Somos pecadores que hemos quebrantado los mandamientos de Dios. Es la razón que los mandamientos no nos pueden justificar, solamente condenar. ¿Ya? No estás justificado por las veces que cumples lo que manda Dios, estás condenado por las veces que fallas. Es la razón que el hombre no puede salvarse mediante sus propios esfuerzos, su propio mérito o sus sinceros intentos de guardar los mandamientos de Dios. Jesús tuvo que morir por nosotros. ¿Ya? Él tuvo que tomar nuestro lugar y morir como nuestro sustituto para que ahora podemos ser salvados únicamente por la fe en Él, recibiendo un regalo gratuito para que Él tenga toda la gloria, para que toda la alabanza sea suya. ¿Ya? Y así nosotros, habiendo recibido este regalo de la vida eterna, siendo salvados por Él, tenemos todas las razones de confiarlo para esta vida presente. Debemos confiar en su voluntad para la vida nueva que tenemos en Él e incluso presentarla como sacrificio vivo ante Él. No respondamos a la voluntad del Señor como Jonás. Corramos hacia Cristo, no alejándonos de Él, y permanezcamos en Él, en comunión con Él y en su palabra, en lugar de huir de Él.